El derecho penal no solamente puede entenderse como norma jurídica, ni tampoco solamente puede entenderse como una potestad del Estado. El derecho penal, aunque algunos lo discuten, también se entiende como una ciencia. Es decir, que cuando uno habla del concepto de derecho penal, puede entenderlo, en primer lugar, como el conjunto de normas jurídicas en que se establecen los delitos y las penas. Puede verlo también, que es el derecho penal objetivo, puede verlo también como la potestad del Estado de castigar, potestad de crear leyes penales, imponer judicialmente penas y ejecutarlas, potestad que deriva del derecho penal objetivo, y esto sería la concepción que ya hemos visto del jus puniendi. Es decir, una segunda forma de entender al derecho penal, ya hemos visto, es como jus puniendi. Y una tercera forma es como ciencia, como dogmática. Es decir, cuando ustedes revisan el libro del maestro Alberto Arteaga o cualquier texto en general de derecho penal, ustedes, bueno, realmente ese material que tienen allí pueden considerar que es la manifestación o la expresión de una ciencia. Claro, no es una ciencia como se le entiende de la manera más estricta a la ciencia, es decir, una ciencia como la biología, como la matemática, como la química, que son las llamadas ciencias exactas. Pues no, el derecho es una ciencia, pero entendido en un sentido valorativo, en un sentido un poco más amplio. Es decir, desde el punto de vista tradicional, ha imperado siempre es el concepto positivista de ciencia. El concepto positivista de ciencia es lo que conduce a entender que solamente aquellas que tienen un objeto perceptible por los sentidos, sobre el cual puede hacerse una experimentación y puedan establecerse conclusiones a partir de esa observación y esa experimentación, eso sería una ciencia en el sentido, repito, positivista y más estricto de la palabra. Sin embargo, bueno, el positivismo fue una concepción filosófica que tuvo pues diversos cuestionamientos y han habido otros planteamientos que han formulado también conceptos de ciencia, como por ejemplo el neocantismo. Entonces, hay quienes consideran, y bueno, de esa perspectiva que nosotros entendemos que el derecho es una ciencia, o que yo entiendo que el derecho es una ciencia, hay quienes consideran que lo importante no es lo que usted perciba, lo importante no es aquello de lo cual usted tenga una percepción sensorial, sino lo importante es la valoración que haga de eso que ha percibido, y a partir de esa valoración establecer determinadas conclusiones, que no necesariamente tienen que ser exactas. Es decir, el derecho sería entonces una ciencia desde el punto de vista valorativo. O sea, partiendo de una concepción, repito, como el neocantismo, el derecho sería una ciencia en el sentido valorativo. Fíjense, desde el punto de vista positivista, una ciencia lo será en la medida que tuviese un objeto y tuviese un método, y ese método tiene que ser el método científico, el método de la experimentación. Yo creo que de una manera más amplia, y claro, bueno, también desde este punto de vista positivista, es importante que las conclusiones a las que se llegue a partir de la utilización de ese método sean comprobables. Desde el punto de vista valorativo, desde el punto de vista que el derecho constituye una ciencia, desde el punto de vista que estoy aquí exponiendo, pues realmente para que una disciplina tenga la condición de ciencia, basta con que tenga un método, y que tenga un objeto sobre el que recaigan los estudios, y tenga un método para tratar ese objeto de estudio. Bueno, si estos son los requisitos del concepto de ciencia, pues entonces el derecho en general y el derecho en particular es una ciencia. Y entonces los estudios que hace Arteaga, los estudios que hace Grisante Aveledo, que hacía el maestro Mendoza, que hacen autores españoles como Bacigalupo, como Santiago Mir, o alemanes como Jacobo Ruxin, bueno, eso sería ciencia en el sentido valorativo del término.
¿Cuál es el objeto de estudio de esta ciencia? El objeto del estudio de la ciencia son las normas del ordenamiento jurídico, así como los principios, las directrices fundamentales en que se sustentan esas normas. ¿Cuál sería el método? El método de esta ciencia. Bueno, ese método sería el método jurídico, el cual voy a explicar con detenimiento un poco más adelante. Pero es decir, el derecho tiene entonces tiene un objeto y tiene también un método. Sus conclusiones son comprobables. Bueno, en ese sentido no cumple con son los requisitos del concepto positivista de ciencia. Sin embargo, fíjense, como más adelante lo vamos a ver, ciertos planteamientos dentro del derecho penal, es decir, condujeron a entender que también el derecho penal en el derecho penal podía aplicarse el método científico, y es decir, que fue precisamente la concepción positivista, sobre todo la italiana, de Garofalo, Lombroso, Ferri. Ellos de alguna manera pues asumieron el planteamiento positivista y entendieron que bueno, que el derecho penal tenía como objeto de estudio no algo etéreo como serían las normas, no algo valorativo como serían las normas, sino que su estudio recaería sobre el delito como un hecho social y el delincuente como el protagonista, como el que realiza el comportamiento delictivo. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Como lo dije, el objeto de la ciencia del derecho penal es fundamentalmente el ordenamiento, las normas del ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la función que cumple la ciencia? Bueno, primero diríamos que la ciencia del derecho penal sería algo así como el conjunto de conocimientos sistemáticos acerca del ordenamiento jurídico. La ciencia del derecho penal tendría como función, podríamos decir, organizar, coordinar, sistematizar el ordenamiento jurídico, las normas jurídico-penales, y fundamentalmente la ciencia del derecho penal cumple un cometido básico en la interpretación. Es decir, los que hacen ciencia generalmente se colocan en el lugar del juez y se plantean los problemas que pudiera plantearse un juez en la aplicación de la ley y tratan de dar los que hacen ciencia una solución a esos problemas, una solución objetiva, una solución acorde con los principios, con las directrices fundamentales del ordenamiento, sobre todo cuando esas directrices tienen rango constitucional. Entonces, la ciencia del derecho penal, podríamos ir recapitulando, organiza, coordina, sistematiza el ordenamiento y sobre todo lo interpreta. Es la ciencia, precisamente, la que va formulando del estudio que hace del ordenamiento jurídico, es la que formula y señala cuáles son los principios o directrices fundamentales o básicos del ordenamiento. La ciencia del derecho penal, por lo tanto, tiene una misión esencial, fundamental en la administración de justicia. Si bien la doctrina no es vinculante para los jueces deberían o deben tratar de guiarse por lo que dice la doctrina, así como también lo que dice la jurisprudencia. Pero la jurisprudencia simplemente, pues, es decir, la jurisprudencia utiliza los mismos métodos, podríamos decir, sigue el mismo camino de la ciencia para tratar de establecer criterios de interpretación de las normas. Es decir, podríamos decir que la jurisprudencia hace también una doctrina como lo es la doctrina o la ciencia del derecho penal. Y utiliza un método, por lo tanto, un método semejante al método que tiene la ciencia del derecho penal. Es decir, de alguna manera asume también ciertos criterios para los criterios fundamentales para la interpretación, sobre todo de las normas, a los fines, de señalar cuál es el contenido, cuál es el significado que debe darse a las mismas en la aplicación de la ley. Entonces, en conclusión,
Entonces, en conclusión, la ciencia del derecho penal organiza, coordina, sistematiza y fundamentalmente interpreta. Señala cuáles son los principios fundamentales del ordenamiento y trata de aplicarlos o los aplica en el momento de interpretar la ley. Todo esto, ¿para qué? Bueno, para darle a los jueces, para colaborar, para coayudar con la administración de justicia, es decir, señalarle a los jueces cuáles son las soluciones más objetivas, más imparciales, más correctas, más legítimas para resolver los problemas que se planteen en el momento de aplicar la ley. En cuanto al método, fíjate, bueno, yo quiero insistir que ciertos sectores doctrinarios han rechazado terminantemente la idea de que el derecho pueda considerarse como una ciencia. Esto quiero volver al tema, porque aunque lo dije al principio, para reexplicar aquello que señalé en ese momento. En efecto, fíjense, para los positivistas, solo puede catalogarse como ciencias aquellas disciplinas cuyo objeto de estudio es perceptible por los sentidos. Siendo de esta manera, las verdaderas ciencias podrían ser solamente las ciencias naturales, como la biología, la física o la química. El positivismo fue una corriente filosófica iniciada por Augusto Comte, la cual sostenía que lo positivo designa, o por positivo se entendía, aquello que está en oposición a lo quimérico, a lo que no puede demostrarse. Así, pues la verdad de una propuesta, de una determinada solución, dependería de su demostración. Es decir, que solamente sería ciencia aquella que pudiera ser una afirmación determinada y que esa afirmación pudiera ser comprobable. Y para ello tendría que aplicarse el método científico. Es decir, solamente se consideran ciencias desde este punto de vista aquellas que utilicen como instrumento para el conocimiento de su objeto el método experimental. Dicho método fue trasladado, eso sí, de las ciencias naturales, por Comte, a las ciencias sociales, como la historia, la sociología, la antropología, etc. Igual también, bueno, trató de ser llevado al derecho penal. Este método no podría ser aplicado al derecho, ya que siendo las normas su objeto de estudio, como lo he dicho al principio, las mismas no serían algo perceptible por los sentidos. Las normas son valoraciones, por lo tanto, es decir, el derecho penal positivista tenía que buscar asentarse en otro objeto. Por eso es que Ferri, Garófalo, Lombroso entendieron que el objeto de estudio del derecho penal era el delincuente y el delito entendido como un hecho social. Esto daría origen a lo que conocemos actualmente como la criminología. Bueno, a la primera versión que podríamos entender hubo de la criminología. Ahora, si nosotros asumimos otra posición, es decir, como por ejemplo la posición neocantista, la que he mencionado, el derecho sí podría ser considerado una ciencia. Ese es lo que he venido hasta el momento sosteniendo, ya que una ciencia lo será en la medida que tenga o que cumpla ciertos requisitos. Esos requisitos serían, bueno, que tenga un objeto propio. Ya he dicho que el objeto de la ciencia del derecho penal son las normas jurídicas, que tenga en segundo lugar un método para el conocimiento de ese objeto. Ese método será el método jurídico. Y el tercer requisito que se le daría a la ciencia no es que sea exacta en el sentido que se pueda comprobar, que se puedan comprobar plenamente las afirmaciones que se hagan a partir de la utilización del método, que sería para el positivismo el método experimental, sino que las propuestas que haga la ciencia, esto lo digo yo desde el punto de vista del neocantismo, puedan ser verificables en la práctica. Bueno, sí se pueden verificar ciertas afirmaciones que pueda hacer la
ciencia del derecho penal. Claro, lo que pasa es que eso será el fruto de una valoración entre muchas valoraciones que podrían haber, y por eso es que las afirmaciones o las conclusiones a las que llega la ciencia del derecho penal en ningún caso serían unas conclusiones exactas, por ejemplo, las teorías del derecho penal no son teorías exactas que siempre se cumplirán de la manera que se cumplen, por ejemplo, las teorías que son demostradas en las ciencias naturales. Entonces, pero si uno entiende con este concepto de ciencia, con estos requisitos de ciencia, lo que es una ciencia, bueno, entonces el derecho sería una ciencia, como lo es también la física, la química, la matemática, solamente que desde una perspectiva mucho más amplia que la perspectiva del positivismo. El neocantismo fue simplemente una corriente filosófica que, más que poner énfasis en la percepción sensorial, que era lo que hacía el positivismo, es decir, el objeto de conocimiento no es algo que dependería para esta posición estrictamente de la percepción sensorial, sino que para ellos lo importante fue la valoración que se pudiera hacer de dicho objeto. O sea, una cosa es que yo diga, bueno, mira, esto es una madera, que yo diga, no, esto es una mesa que tiene, es decir, que yo diga que es una mesa, un determinado objeto, eso implica una valoración, algo distinto que yo diga, no, bueno, con la simple observación que hago, eso es simplemente un pedazo de madera que tiene determinada forma, pero bueno, inclusive cuando digo que tiene una determinada forma, eso también constituye una valoración. Entonces, claro, el neocantismo, más que poner énfasis en aquello que se percibe a los fines del concepto de ciencia, en lo que ponía énfasis era en la valoración. Lo importante no es el objeto de valoración, sino la valoración del objeto. Y claro, desde esta perspectiva mucho más amplia, es que, bueno, es como he venido diciendo, al derecho penal se le puede entender como una ciencia. En cuanto al método jurídico, mira, yo no voy a profundizar mucho en su contenido. Quizás a lo que voy a hacer quizás más referencia sea a sus fases, a sus etapas, que en cuanto a su origen, al significado en sí mismo del método. Lo que podemos decir, bueno, en cuanto a su origen, para simplemente hacer algún señalamiento, es que tuvo su base o tuvo su origen en la llamada jurisprudencia de conceptos, un autor muy importante en cuanto a este método de reconocimiento del derecho, no del derecho penal en particular, sino del derecho en general, como ciencia, fue Rudolf von Jhering. Y bueno, en el derecho, pudiéramos decir de una manera un poco más desarrollada, aquí es importante nombrar a Hans Kelsen como también a Carl Binding y su teoría de las normas. O sea, yo creo que es decir, estos serían los autores más importantes que nos hablan o nos hablaron del método jurídico, que fueron los fundadores, podemos decir, del método jurídico. Jhering, por una parte, Kelsen y Carl Binding. Mire, en cuanto a las fases o etapas, que es lo que yo creo más importante que debemos aquí destacar, miren, en principio se consideró que el método debería cumplir dos pasos esenciales. En primer lugar, el de interpretar las normas, y en segundo lugar, el de sistematizar dichas normas. Es decir, que cuando ¿qué método va a aplicar? Bueno, yo primero interpreto las normas y después las sistematizo, las organizo, las coordino y hago de esa manera, o voy construyendo de esa manera un sistema. Por influencia, fíjense, del positivismo normativista, se sostuvo de esta manera, o sea, partiendo de esta base, positivismo normativista, estamos hablando de Kelsen, que el derecho penal, esto en cuanto al derecho penal, se dijo que no debía hacer valoraciones con relación a la justicia o la legitimidad de las normas. Es decir, cuando usted dice el método es simplemente interpretar y sistematizar, aquello que usted está interpretando, sistematizando, bueno, puede ser injusto, puede ser ilegítimo, pero no importa porque eso no le interesa a usted. Usted simplemente, de una manera objetiva, imparcial, hace ciencia. Es decir, usted interpreta, usted sistematiza, organiza y dice, bueno, esto tiene que aplicarse o debería aplicarse de esta manera. Ese fue el sentido del positivismo. Claro, esto condujo
condujo, claro, a a las grandes arbitrariedades que desde el punto de vista jurídico se conocieron en el siglo XIX y en el siglo XX. Y por eso, o sea, porque se decía que las normas penales no tenían que ser valoradas en el sentido de determinar si eran justas o injustas, legítimas o ilegítimas, sino que el que hace ciencia simplemente lo que debía hacer era pura y simplemente interpretar y aplicar. En la actualidad, este criterio no es admitido, este criterio se rechaza. Es decir, se sostiene más bien que, bueno, que el que hace ciencia no solamente debe contentarse con interpretar y sistematizar, ¿no? sino que también debe confrontar esas normas con ciertos valores, con ciertos principios. Es decir, que el que hace ciencia tiene que evaluar también la legitimidad, la justicia del ordenamiento jurídico. Eso, claro, esto es un punto en el cual discuten, es decir, todavía hay discusión, es decir, no es puede decir que es una tesis unánime esto que estoy diciendo, porque claro, hay autores que todavía entienden las cosas desde el punto de vista del positivismo o cercano al positivismo, entendiendo de que el papel de la ciencia debe ser un papel objetivo, un papel imparcial, un papel en el cual no caben las valoraciones acerca de la legitimidad o la ilegitimidad del ordenamiento. El problema de estas posiciones es que, bueno, que terminan siempre cayendo en el formalismo y dependiendo si el ordenamiento es un ordenamiento que establece normas arbitrarias, normas autoritarias, normas que lesionan bienes fundamentales, derechos fundamentales, desconocen derechos básicos de las personas. Bueno, es decir, simplemente sería la ley es dura, pero es la ley, la interpreto, la aplico y simple, o sea, no es mi problema si es justa o es injusta. Esa sería la solución del punto de vista de estos sectores doctrinarios debería adquirir la ciencia. Otros dirán, no, momento, cuando se hace ciencia hay que también hacer una valoración acerca de la legitimidad de la norma y hacer propuestas quizás para que esa norma sea eliminada. Es decir, eso también sería un papel de la ciencia e inclusive proponer la desaplicación de esa norma si choca o colide con valores o principios fundamentales. Es decir, el papel de la ciencia desde este punto de vista, que es el que estamos asumiendo, o que vamos a asumir nosotros en nuestras clases, el papel de la ciencia entonces es un papel que va más allá de simplemente interpretar, organizar, coordinar la ley, no, sino que también la ley, es decir, tiene que ser valorada por el científico, tiene que ser valorada por la doctrina y su falta de legitimación tiene que ser, en su caso, denunciada por el que hace la ciencia, el que hace ciencia y el que hace, pues, por lo tanto, la evaluación de la misma desde el punto de vista jurídico. Teniendo en cuenta lo que acabo de decir, ¿cuáles son entonces los pasos, las fases del método jurídico? O sea, cuando usted va a aplicar el método jurídico, cuando usted va a hacer ciencia, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, en primer lugar, interpretar. Es decir, en esta etapa, la etapa de la interpretación, usted se entrañará el sentido, el significado de la norma penal, determinará en primer lugar cuál es su alcance, su sentido gramatical y luego determinará o tratará de establecer cuál es el fin, el propósito que tuvo la creación de la norma, es decir, por qué, para qué se creó esta norma. En esta clase de interpretación, que es lo que llamaremos más adelante la interpretación teleológica, uno de los aspectos fundamentales, una de las categorías básicas para hacer esa clase de interpretación será el concepto de bien jurídico. La otra forma de interpretación, es decir, cuando usted determina el alcance del punto de vista gramatical, bueno, precisamente esa sería la interpretación gramatical o literal de la norma. Algo importante,
cuando usted interpreta, no solamente las leyes, las normas penales deben interpretarse de una manera literal, sino que también, o sea, luego de la interpretación literal, tiene que hacerse la interpretación teleológica. ¿Y en qué consiste esa interpretación teleológica? Consiste precisamente en determinar el sentido, el significado, la razón de ser, el por qué fue creada esa norma, para qué fue creada esa norma. Y a veces esa interpretación teleológica, porque busca el fin, telos, fin, esa interpretación teleológica podría ir más allá de lo que dice literalmente la ley, o inclusive restringir lo que dice literalmente la ley. Por eso usted no puede jamás contentarse con la interpretación literal. Es decir, una norma puede decir literalmente algo, pero su sentido jurídico, su finalidad, puede ser otro. Y entonces, bueno, en esos casos es que la ciencia tiene que poner énfasis en los principios, en los valores, en las categorías que son esenciales y que ha elaborado la propia ciencia y ha señalado cuáles son la propia ciencia. El segundo punto, o la segunda fase, o la segunda etapa del método es la sistematización. ¿En qué consiste esta fase? Bueno, que una vez que uno determina el significado de las normas, estas normas deberán ser clasificadas de acuerdo a sus características similares. Se elaborarán conceptos, categorías, se podrán a partir de esos conceptos, de esas categorías, determinar o crear lo que llaman las instituciones o pensar en cuáles son las instituciones en que se fundamentan esos conceptos, esas categorías. Esas instituciones que son decir, los conceptos más amplios en que estarían ciertas categorías. Por ejemplo, una institución podría ser la institución de la tentativa. La tentativa es cuando usted trata de cometer un delito y no lo consigue por una circunstancia independiente de su voluntad. Eso es una institución básica. Bueno, esa institución básica presupone una serie de categorías que son particulares, que son consustanciales a la misma, como el desistimiento, como las formas inclusive de tentativa, la tentativa acabada, la tentativa inacabada, la tentativa idónea, la tentativa inidónea. Es decir, son conceptos, categorías que están dentro de una misma institución. Bueno, todo esto es elaborado por la ciencia. ¿A partir de qué? A partir de la interpretación y la sistematización de las normas. Bueno, luego de que uno establece cuáles son las instituciones, bueno, uno señala o trata de establecer, de fijar cuáles son las más importantes, la jerarquía que tienen entre ellas, sobre todo haciendo, pues claro, una comparación con la Constitución, con los principios, con las reglas fundamentales establecidas en la Constitución. Entonces, de esta manera es que uno uno podrá formular los llamados principios o directrices fundamentales del ordenamiento. Es decir, las instituciones se basan en ciertos principios y esos principios van a tener a su vez, o deben tener a su vez, sustento en la Constitución. Puede ser un sustento expreso o puede ser un sustento tácito, como lo vimos en algún momento cuando hablamos de el tema de los principios. La idea de formular los principios es utilizarlos precisamente luego para interpretar las normas. Los principios, recuerden que son como una especie de baremo que nos permite a nosotros saber cuándo se puede aplicar y cuándo no se puede aplicar una norma. No se podrá aplicar nunca una norma que sea contraria a un principio fundamental, mucho menos se podrá aplicar, cuando ese principio tenga rango constitucional. Usted tiene que interpretar las normas con arreglo a los principios. Una norma no puede ser contraria jamás a un principio. Si una norma es contraria a un principio y ese principio es de rango constitucional, es porque esa norma es inconstitucional y usted, con base en el Código Orgánico Procesal Penal, que lo señala en su artículo, ya les digo, en su artículo 19, usted debe darle prevalencia a la Constitución sobre aquella norma que se funda en valores, en principios contrarios a los principios constitucionales, contrarios a las normas constitucionales. Esto está, repito, señalado en el artículo 19
del Código Orgánico Procesal Penal, que es una de las reglas básicas en la Administración de Justicia Penal, que es un artículo que establece precisamente esto que llaman el control de la constitucionalidad. Mire, una tercera fase, y ya con esto terminamos el método, una tercera fase del método jurídico es la fase crítica. Es decir, nosotros vamos a entender que el que hace ciencia sí debe criticar, sí debe valorar el contenido de la norma, es decir, que una vez que usted interpreta, sistematiza las normas, esas normas tienen que ser valoradas socialmente y también desde el punto de vista político, a fin de determinar si son injustas, si son legítimas, si son ilegítimas. Caso en el cual no deberían aplicarse y deben ser, por lo tanto, suplantadas con otras normas. Es decir, que cuando usted hace ciencia, usted puede terminar proponiendo que una norma no sea aplicada en el caso concreto y que sea más bien modificada en otro sentido. Es decir, el derecho no solamente se va a tomar como es, sino que también se va a señalar cómo debe ser el derecho. O sea, con base en esta fase crítica, el que hace ciencia no solamente se contentará con decir, no, es que el derecho es de esta manera, sino que el que hace ciencia dirá, no, un momento, el derecho debe ser de esta manera, su legitimidad dependerá del cumplimiento de estas reglas, de estos principios, de estas directrices, y si no cumple con esas reglas, con esas directrices, esto es ilegítimo y es inaplicable. Para llegar a esta conclusión, bueno, se harán algunas investigaciones desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista crítico, en el sentido más estricto de la palabra, desde el punto de vista histórico, o sea, para determinar la legitimidad o no de una norma. Bueno, se hacen diferentes tipos de investigaciones, como le digo, filosóficas, históricas, comparativas, o sea, cómo se regula esto en otros ordenamientos, para llegar pues entonces al final a una conclusión acerca de la legitimidad o no de aquello que se ha evaluado, que se ha interpretado y a su vez también sistematizado. Miren, si no hay una ciencia del derecho bien desarrollada, pues realmente, miren, y esto quiero destacarlo para que lo tengan en consideración de cara al estudio de la materia. Si la ciencia del derecho penal no está bien desarrollada, eso se va a manifestar en la administración de justicia. O sea, cuando un tipo legal, por ejemplo, cuando una norma no ha sido estudiada, no ha sido señalada cuáles son sus requisitos, sus condiciones o presupuestos de aplicación, las consecuencias de esa aplicación, cuando no hay una guía que dé la doctrina, que dé la ciencia en la administración de justicia, miren, los jueces van a tomar sus decisiones como sea, como les venga en gana. Es decir, usted como juez tiene la misión de hacer justicia, pero para hacer justicia usted tiene que de alguna manera desentrañar el significado, el contenido de las normas para poder aplicarlas. Bueno, esa meta, usted como juez solamente puede lograrla ayudado, y la ayuda se la va a dar la doctrina y se la va a dar también la jurisprudencia. Es decir, como dije al comienzo, ¿qué es lo que hace la doctrina? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, no sé, Arteaga, Mendoza, Chozone en su momento? ¿Qué es lo que hacían? Bueno, ponerse en el lugar del juez, plantearse los problemas que pudiera plantearse el juez en el momento de aplicar la ley y dar una solución objetiva. Es decir, una solución aplicando este método que he señalado. Es decir, el juez, si el juez no cuenta con estas opiniones, si no hay un desarrollo en la ciencia del derecho penal, no está desarrollada en un determinado ordenamiento, pues miren, las decisiones de los jueces se convierten como una especie de lotería. Cada quien decide como le da su gana. Bueno, es que esto dice esto. Bueno, yo creo que esto es así y voy a resolverlo de esta manera. Y entonces así un tribunal lo dice de una forma, otro tribunal lo dice de otra forma. Y bueno, termina siendo esto un despelote porque la ley
pierde su significado de garantía porque nadie podrá saber, ninguna persona podría saber por anticipado cuál sería pues los requisitos o condiciones para que se aplique esa ley. ¿Por qué? Porque cada juez la interpreta como le da su gana, sin ningún tipo de sistema, sin ningún tipo de directriz a la que sostenerse. Precisamente allí es donde está el papel de la doctrina y el papel de la jurisprudencia. O sea, ¿cuál es el papel de la doctrina, de la jurisprudencia? Bueno, darle guías, darle directrices a los jueces para que sepan, para que puedan saber por lo menos cuáles son las opiniones, cuáles son los sentidos, los significados que puede tener esa norma. Porque como les dije, la doctrina ni la jurisprudencia son vinculantes. Bueno, la jurisprudencia de la Sala Constitucional en materia de derechos humanos por mandato de la Constitución es vinculante, pero salvo esa excepción, la jurisprudencia ni la doctrina son vinculantes. Pero ¿qué ocurre? Bueno, que lo deseable es que los jueces en el momento de aplicar la ley, oye, tengan en cuenta que la doctrina ha dicho, oye, mira, esto puede ser interpretado de esta manera, de esta otra, puede darse también este sentido. Oye, pero el significado más legítimo a lo mejor es este. Bueno, es decir, hay una solución A, la solución B y la solución C. Bueno, la solución B es la más legítima, la más acorde con la Constitución. Bueno, eso es una recomendación que podría hacer, por ejemplo, el maestro Arteaga. El juez tiene que tener en cuenta, y si el juez, una opinión como esta, y si el juez dice, no, es que yo me aparto de eso, bueno, tiene que, en todo caso, tratar de utilizar las pautas, las reglas del método de la interpretación, del método de la ciencia, para llegar también a una conclusión. Y si no quiere hacer ese trabajo, bueno, pues que asuma alguna de las posiciones. Pero lo que debe evitarse en la administración de justicia es el decisionismo, es la arbitrariedad, es que yo soy juez y decido como me parece porque yo leo que esto dice así y de esta manera es que tiene que ser así. No, o sea, tras las normas hay estudios, hay evaluaciones, hay una serie, hay un sistema creado, un sistema creado por la doctrina, creado por la ciencia del derecho, en nuestro caso de la ciencia del derecho penal, el que no puede ser obviado en la aplicación de la ley. Cuando este sistema es obviado, cuando no se tiene en cuenta lo que dice la doctrina, entonces miren, las decisiones de los tribunales, además de ser arbitrarias, serán una lotería. Eso lo decía un autor español apellidado Gimbernat. Es decir, las decisiones de los tribunales se convierten en una lotería porque cada juez va a decidir de la manera que le venga en gana, sin ningún tipo de apoyo ni aplicación de ningún principio, ninguna regla en el momento de aplicar la ley, en el momento de administrar justicia. Eso, claro, eso conduce evidentemente pues a la arbitrariedad y al autoritarismo en la aplicación de las leyes penales, lo cual evidentemente es contrario a la idea de un Estado de Derecho, de un Estado democrático, de un Estado en que rijan ciertos principios fundamentales inherentes a la condición de ser humano, que tienen que ver con derechos fundamentales de los individuos. En cuanto a la evolución histórica de la ciencia, miren, yo no voy a hacer pues un estudio detallado o una explicación detallada de cada una de las posiciones que han habido en nuestra materia. Simplemente voy a referirme a algunos hitos, a algunos autores que son fundamentales, a algunas escuelas que son básicas para el estudio del derecho penal, que han ejercido mucha influencia, una importante influencia en lo que es actualmente la ciencia. Voy a hacer énfasis en esas escuelas, en esos autores, y de esa manera, bueno, vamos a saldar este punto específico del programa, que es el de la evolución histórica de la ciencia, que esto ameritaría pues muchas más horas para su desarrollo. Yo simplemente voy a hablar repito, los autores más importantes, las escuelas más básicas, y bueno, actualmente qué es lo que se dice o en qué está la discusión en la actualidad. Fíjense, dentro de los hitos fundamentales del derecho penal, de los penalistas, de los que han hecho doctrina en nuestra materia, yo creo que sería un error de mi parte no hablar, aunque sea de una manera pues muy somera, de César Beccaria.
y su obra de los delitos y de las penas, lo cual, por cierto, les sugiero que lean la introducción que hace a este libro el autor colombiano Nodier Agudelo Betancourt. Yo voy a tratar de colocárselo en el aula virtual. Sin embargo, pueden encontrar el libro, es la edición latinoamericana de los delitos y de las penas. La introducción es de Nodier Agudelo Betancourt. Esa es una lectura obligatoria para nuestra materia. Y es en base en esa lectura que voy a decir algunas cosas sobre la obra de Beccaria. Bueno, Beccaria escribió en el año de 1764, y su obra es una obra, vamos a decir, contraria al sistema, una obra en que se denuncian las injusticias, las arbitrariedades del sistema penal de aquella época. Esta obra fue un hito fundamental, un hito básico en nuestra materia, porque a partir de aquí se sentaron, podemos decir, las bases esenciales, fundamentales de lo que es el derecho penal democrático, de lo que es el derecho penal liberal. ¿Qué fue lo que hizo Beccaria? Bueno, Beccaria, repito, él lo que hizo fue oponerse, denunciar las arbitrariedades del sistema penal de la época, o sea, la desproporción de las penas, la desigualdad de la aplicación en la aplicación de la ley, es decir, el carácter expiatorio del derecho penal, o sea, se confundía lo que es delito con pecado y las penas con expiación. La teoría de la expiación es algo que ya la vimos en su momento, es algo, bueno, criticado severamente por Beccaria en su libro de los delitos y de las penas. El abuso de la tortura, la pena de muerte, todo eso fue criticado. El ilimitado poder que ejercía el juzgador, así como también el rey, el que tenía el poder político en el momento de administrar justicia. Bueno, todas esas cosas fueron en su momento denunciadas por Beccaria, y más bien proclamó una serie de postulados que son a los que voy a hacer referencia, los postulados más que sirvieron, que han servido de base, como les dije hace un instante, para el derecho penal moderno. Es decir, el pensamiento de Beccaria es un pensamiento, si bien, fíjense, del año 1764, es un pensamiento completamente actual, porque todavía estamos luchando, sobre todo en países como Venezuela, contra la tortura, la pena de muerte, la arbitrariedad de los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. La intromisión de quienes tienen el poder político en la administración de justicia. Bueno, todas esas cosas que denunció Beccaria en un instante, todas esas cosas las estamos viviendo aquí en Venezuela en este momento, y por eso, como les digo, pues la obra se mantiene en total vigencia, a pesar de que ya hayan pasado, pues miren, más de 300 años de la más de 300 años no, pero 200 y algo de años de que fue esta obra creada. En el libro de Agudelo, ustedes van a leer allí los postulados fundamentales de Beccaria, de la obra de Beccaria. Yo simplemente voy a hacer algunos señalamientos, pero ustedes deben leer allí cuáles fueron sus postulados desde el punto de vista, claro, de Agudelo. Miren, en primer lugar, yo creo que de Beccaria debe destacarse lo que llaman la desacralización de la función punitiva del Estado. Es decir, el poder o el derecho de castigar, el poder de castigar del Estado no deriva de la divinidad, no deriva de Dios, sino que el poder de castigar deriva de el pacto social. Ese fue una de las del pacto, o sea, deriva de nosotros mismos que hicimos un pacto hipotético, un contrato en el cual cedimos nuestras libertades luego de encontrarnos en un estado de naturaleza. Ese es el pensamiento, repito, el pensamiento de Beccaria, encontrarnos en un estado que es similar al de Hobbes en este sentido. Hicimos un pacto en el cual cedimos parte de nuestras libertades al Estado, y el Estado, en virtud de ello, todo aquel
que se inmiscuya en la libertad de otro de manera indebida, de manera contraria a la ley, bueno, será castigado. El poder de castigar del Estado depende del pacto social, no depende de la divinidad. Eso de que el soberano es el representante de Dios en la tierra y de ahí le deriva su poder de castigar, eso fue criticado severamente por Beccaria, sino que la idea más bien es que si usted tiene el derecho de castigar o tiene la potestad de castigar, es porque nosotros hemos dado en un pacto, en un contrato, en un convenio que hicimos para salir de un estado de lucha constante de todos contra todos. Entonces este es el primer postulado, el de la desacralización de la función punitiva. Un segundo postulado, principio de legalidad de los delitos y de las penas. Los delitos y las penas deben estar establecidos en una ley. Y cuando se hablaba de una ley, es una ley creada por el legislador como representante de la voluntad popular. Las leyes penales deben ser pactos de hombres libres, decía Beccaria. Es decir, que el que aplica la ley ni el que tiene el poder político puede crear las normas penales. Las normas penales que son las que limitan los derechos más básicos de todos los miembros de la sociedad, de todos nosotros, deben ser creadas por nuestros representantes, es decir, por los legisladores, y escuchándose todas las opiniones de todos los sectores, que se vean involucrados y afectados por esas normas. Entonces, es decir, solamente podrá ser delito, por lo tanto, lo que diga la ley, pero una ley creada por el legislador, y solamente se podrá castigar con las penas establecidas en la ley. Eso fue el segundo, vamos a decir, postulado básico del pensamiento de Beccaria. En tercer lugar, la separación de los poderes era otro postulado fundamental que tiene que ver con esto del principio de legalidad. Es decir, la función de administrar justicia debe ser por los jueces. Los jueces deben ser imparciales, los jueces deben ser independientes de quien tenga el poder político y de quien crea la ley. Los jueces no pueden crear las leyes penales. Los jueces solamente deben aplicar las leyes a los casos. Inclusive decía Beccaria, que lo vamos a ver un poco más adelante también, que las leyes penales no deben ser interpretadas por los jueces, porque si no, eso convertiría a los jueces en legisladores, violándose por lo tanto la separación del poder. Entonces, una cosa sería, repito, aplicar las sanciones, otra cosa, crear los delitos y las penas en la ley, y otra cosa, el ejecutar esas sanciones. Si todo esto debe estar dividido, porque dividido entre los poderes del Estado. Si el poder se unifica en un solo órgano, pues entonces tiende a abusarse de ese poder, y eso va a degenerar tarde o temprano en la peor de las arbitrariedades. Si no, para muestra lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Entonces, esto de la separación de los poderes, pues entonces era también otro aspecto fundamental. Y bueno, dentro de esto de la separación de los poderes, el juzgamiento debe ser hecho por los jueces independientes, y lo que mencioné también de la prohibición de la interpretación, es decir, los jueces no deben interpretar, esto vamos a decir actualmente, se discute, es decir, se niega terminantemente esta opinión de Beccaria. Se dice que los jueces deben interpretar, pero claro, hay que entender a Beccaria en el momento en que se opuso a que los jueces interpretaran. El problema es que los jueces interpretaban y en aquel tiempo interpretaban desconociendo por completo el texto de la ley, lo que decía la ley. Es decir, su opinión valía más de lo que dijese, de lo que pudiera decir la ley, gramaticalmente, literalmente. Es decir, la llamada opinion doctorum era lo que importaba en el momento de aplicar la ley. Entonces, claro, es decir, eso significaba que nadie podía saber que estaba prohibido, porque podía ser que la que dice la ley es una cosa, pero el juez pensara otra, o la opinión de los doctores sería otra, y entonces pues nadie podría saber en definitiva que se castiga, o que se castigará, o que no se castigará, y por lo tanto la ley penal perdería pues es decir, esa sagrada función de garantía que debe tener en un Estado de Derecho. Entonces, por esa razón,
es que Beccaria se oponía a la interpretación de la ley. No se puede interpretar la ley, ¿por qué? Porque si no, los jueces se convierten en legisladores, es decir, que lo que es delito o lo que es o la pena que se podría aplicar va en definitiva a ser decidida por el juez. En la actualidad, bueno, lo que se prohíbe, aunque ya lo hemos visto, lo he mencionado también con anticipación, lo que se prohíbe es la analogía. Es decir, que los jueces hagan analogía en el momento de aplicar la ley, pero de que deben interpretar la ley es obligatorio. O sea, es decir, ya en la actualidad pues se entiende que no debería tenerse el temor de que los jueces interpreten, ese temor que tenía Beccaria que se conviertan en legisladores. Y que en todo caso, bueno, la idea es que los jueces interpreten, pero que no se salgan de los límites de la interpretación y lleguen a la analogía, sobre todo cuando esa analogía es desfavorable para el ciudadano. Es decir, una analogía en la cual mediante la cual se creasen delitos, penas, medidas de seguridad o agravantes de responsabilidad penal. Tres últimos aspectos fundamentales de la obra de Beccaria. En primer lugar, la oposición que hace a la pena de muerte. En segundo lugar, la oposición que también hace a la tortura. Y por último también la oposición que hace a los juicios secretos, a los juicios privados, es decir, a la aplicación, una aplicación de la ley penal que nadie supiera cómo fue, cómo surgió, etcétera, etcétera, cómo se llegó a la conclusión de, por ejemplo, una persona fue culpable. O sea, él se opuso también a este tipo de procedimientos. Más bien, desde el punto de vista de Beccaria, aunque estoy adelantando sobre el tema, lo importante era que los ciudadanos participaran en la administración de justicia, no solamente en los juicios como jurados, etcétera, etcétera, sino también en la elaboración de las leyes, es decir, por eso decía que las leyes deben ser pactos de hombres libres. Las leyes penales deben ser pactos de hombres libres y deben, por lo tanto, surgir de la voluntad popular de los ciudadanos. Mire, en cuanto a la pena de muerte, Beccaria se oponía a la pena de muerte con un argumento religioso. ¿Cuál era su argumento fundamental para oponerse a la pena de muerte? Su argumento básico, fundamental para oponerse a la pena de muerte era de que si los ciudadanos hemos hecho un pacto y a partir de ese pacto, el pacto social, es que ha surgido la sociedad y el Estado tiene el poder de castigar, en ese contrato, en ese pacto, las personas solamente pueden ceder los derechos de los cuales son poseedores, de los cuales son, entre comillas, propietarios. O sea, yo no puedo ceder un derecho que no me pertenece, es lo que de alguna manera quería decir Beccaria. Es decir, yo no puedo ceder en el pacto social mi vida para que sea castigado eventualmente por el delito que cometa con la pena de muerte, porque la vida no me pertenece a mí, sino que la vida le pertenece a Dios, y por lo tanto, en el pacto social yo no puedo, yo no habría cedido la vida, es decir, podría haber cedido la libertad, mas no la vida, y por lo tanto el Estado, al no estar cedido ese derecho en el pacto social, no estar puesto en juego ese derecho en el pacto social, el Estado no podría castigar con la pena de muerte. Bueno, esto era el planteamiento de Beccaria. Otros autores contractualistas, por ejemplo como Rousseau, entendían el pacto social de una manera mucho más amplia. Decían, no, si la vida se cede también en el pacto social y por eso el Estado puede castigar con la pena de muerte. Pero el argumento, insisto, de Beccaria fue un argumento religioso. El argumento fue, bueno, la vida no se cede en el pacto social y por lo tanto el Estado, es decir, el Estado solamente puede actuar respecto de aquellos derechos que fueron cedidos, que fueron puestos en juego en el pacto, en el contrato social. Y no estando la vida allí, por lo tanto el Estado no puede castigar con la pena de muerte. Sin embargo, miren, Beccaria
sí admitía la pena de muerte en ciertos y determinados casos, cuando se trataba de aquellos delincuentes que trataban de destruir el pacto social, que destruir o acabar con la sociedad. Sobre este tema vamos a hablar más adelante cuando hablemos del llamado derecho penal del enemigo. Claro, Beccaria no habla en ninguna parte de derecho penal del enemigo, de eso se habla en la actualidad, pero de alguna manera Beccaria se estaba refiriendo a cierta clase de delincuentes que son los que pretenden destruir las bases, las bases fundamentales del sistema, las bases fundamentales de la sociedad, y entonces contra esos delincuentes, a veces hay que tomar medidas extremas. Fíjense que el mismo Beccaria, con todo su pensamiento liberal, con su pensamiento garantista, entendía o consideraba que en estos casos sí era legítima la pena de muerte. Pero repito, sobre esto del tema del derecho penal del enemigo hablaremos más adelante. Mire, en cuanto a la tortura, Beccaria daba unos argumentos que yo creo que son bastante lógicos. ¿Cuál era el argumento de Beccaria? Mira, que la tortura, la tortura se utilizaba, primero, la tortura se utilizaba en aquel tiempo como una forma de indagar la verdad o de conseguir la verdad, y también se utilizaba como una forma de castigo, como una forma de pena. El argumento principal de Beccaria para oponerse a la tortura como una forma de indagación de la verdad fue el siguiente: oye, mira, si una persona tiene la fortaleza de soportar la tortura, esa persona puede ser que sea culpable. Es posible que sea culpable, pero se le va a declarar inocente en virtud de su fortaleza. En cambio, una persona débil que no resiste a la tortura, pues posiblemente, aunque sea inocente, será culpable porque no habrá aguantado el dolor que se le haya infligido con los métodos de tortura de la época. Es decir, esta fue una forma, yo creo, bastante lógica de invalidar el valor de la tortura como un medio para indagar la verdad. Y claro, con relación a la tortura como forma de castigo, yo creo que la misma argumentación, valía la misma argumentación que había hecho con anticipación Beccaria con relación a la pena de muerte. Es decir, eso de que hay ciertos derechos que no se cederían, o sea, la dignidad no se cedería tampoco en el pacto. O sea, esto no lo dijo Beccaria expresamente, pero yo creo que podría deducirse del sentido de sus palabras. Ahora, un argumento que sí lo señala claramente con relación a la tortura como forma de castigo, no para indagar la verdad, sino ya como castigo, era el siguiente: si yo torturo a una persona, oye, ¿cómo queda respecto de esa persona la presunción de inocencia? Bueno, fíjense, esto yo creo que inclusive va más con respecto a la tortura como forma de indagación de la verdad, y discúlpenme realmente que aquí haya caído una impropiedad. No, es decir, fíjense que otro argumento de Beccaria con respecto al uso de la tortura como una forma de indagación de la verdad tuvo que ver con la presunción de inocencia. Me explico con más detalle. ¿En qué consistió este argumento? Oye, si yo para indagar la verdad torturo a una persona, bueno, ¿cómo queda pues la idea de que esta persona es inocente? Porque ya le estoy adelantando el castigo para determinar si es o no es culpable. ¿Por qué? Porque la tortura es una forma de castigo, y si es una forma de castigo lo estoy adelantando. Yo creo que inclusive esta observación cabe con relación a los dos puntos que he mencionado en cuanto a la tortura. Es decir, la crítica opera no solamente a la tortura como forma de castigo, sino también como forma de indagación de la verdad. Me explico. Si yo utilizo la tortura como forma para indagar la verdad, pues entonces yo estoy castigando a una persona, es decir, para determinar si es culpable o no es culpable. Es decir, le estoy adelantando el castigo. O sea, usted puede ser inocente, pero no importa, la voy a castigar para saber si es inocente. Y si es culpable, bueno, ya la castigué, o la voy a castigar mucho más. Es decir,
Es decir, por todos lados es una cuestión totalmente arbitraria. Y eso quizás fue el sentido que tuvo, muy ingenioso que tuvo Beccaria para controvertir pues que se pudiera torturar a una persona legítimamente a los fines de indagar la verdad o a los fines de castigarla. Oye, pero, es decir, ¿cuál es el sentido de que te voy a adelantar la pena castigándote, torturándote para saber si eres culpable? Ah, no, pero entonces si determino que eres inocente, te castigué ya. O sea, entonces, bueno, lástima que te castigué. O sea, eso, es decir, es algo totalmente absurdo y ilegítimo desde el punto de vista de los derechos que tenemos las personas. Por esa razón, Beccaria en este punto fue totalmente determinante y se opuso a la tortura y a la pena de muerte, sobre todo a la tortura como forma para indagar en el proceso penal la verdad del imputado, la verdad con relación a la culpabilidad del imputado. Bueno, por último, como les dije, Beccaria se opuso a los procedimientos inquisitivos, secretos, a las pruebas secretas. Beccaria entendió que los procesos penales debían ser públicos, es decir, de manera de que la sociedad fuera el contralor de la aplicación de la ley. Por eso que los ciudadanos debían participar en la administración de justicia como una forma de controlar. Cuando la justicia es secreta, pues entonces, claro, eso degenera en el abuso, en la arbitrariedad, en la injusticia y en una aplicación de la ley seguramente selectiva. Por esa razón, Beccaria proponía pues la participación de los ciudadanos y que los procesos penales se rigieran por el principio acusatorio. ¿Qué significa esto por el principio acusatorio? Bueno, un sistema oral, público, es decir, que participe la sociedad en la aplicación de la ley y de esa manera, sirva de control en la aplicación de sanciones y en la determinación, por lo tanto, de quién debe ser responsable o no de la comisión de un delito. Esto en general, como les dije, fueron los postulados básicos, los postulados fundamentales de Beccaria y estos postulados, como los he dicho al comienzo, son postulados que en la actualidad se mantienen totalmente vigentes. O sea, todo aquello con respecto a lo que luchó Beccaria, todas aquellas metas que se propuso en Beccaria, son metas que todavía no se han conseguido en determinadas sociedades y es lo que estamos, lamentablemente, o sea, un sistema, es lo que estamos viviendo en Venezuela. O sea, un sistema como el venezolano no se diferencia mucho de el sistema penal contra el cual Beccaria en su momento se opuso, criticó y si bien en un primer momento su obra fue anónima, luego lo hizo pues a viva voz y él lo hizo de una manera frontal precisamente y sirvió de base, de fundamento para los estudios que se hicieron más adelante para el derecho penal que se constituyó más adelante, el derecho penal liberal, el derecho penal que vamos más adelante cuando hablemos de la escuela clásica vamos a ver en qué consistió. Bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. En la clase que viene, vamos a terminar este tema de la ciencia del derecho penal, hablando de las distintas escuelas, de la escuela clásica, la escuela positivista, y también vamos a hablar un poco de las posiciones más modernas, del funcionalismo político criminal, del funcionalismo sistémico. Y terminaremos nos referiremos a la relación que existe entre el derecho penal y la criminología y la relación a su vez también que existe entre el derecho penal y la política criminal. Entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy. Ya más adelante, continuaremos con otros temas, con este mismo tema, pero concluiremos con otros puntos dentro de este mismo tema.